Juan Guaidó denuncia amenazas de muerte y persecución. El presidente encargado protagonizó la portada de la revista masculina GQ México. En la edición se publicó una entrevista en la que habla de la situación política del país. El régimen saliva con detenerme, dijo. En una entrevista divulgada en la revista GQ de México este lunes, 29 de abril, el presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que desde el gobierno de Nicolás Maduro ha recibido amenazas directas de muerte y persecución. El líder de la oposición aseguró que en el ejercicio político en Venezuela siempre se pone en riesgo la libertad o la vida. Han existido amenazas directas de muerte y persecución. Pero no temo. La verdad es que es un riesgo que asumimos y sobrellevamos, dijo Guaidó a la revista masculina. Asimismo señaló que la detención de Roberto Marrero, secretario de la Asamblea Nacional AN, también fue un ataque en su contra, con el propósito de deslegitimar su liderazgo. No hay duda de que fue un ataque directo a mí. El régimen saliva con detenerme. Ahora mi hermano también está perseguido y solicitado. Lo acusan de ayudarme. También encarcelaron al abogado y consultor jurídico petrolero Juan Antonio Planchart, quien investigó para nosotros la identificación de fondos del chavismo en el exterior, producto de la corrupción. Esto es más que persecución. Aquí ya nadie es inocente, somos culpables por querer un cambio en Venezuela, señaló el también presidente del Parlamento. El pasado fin de semana, Juan Guaidó canceló un evento público que se llevaría a cabo en Barquisimeto por supuesto hostigamiento por parte de seguidores del chavismo. El presidente encargado de Venezuela afirmó, sin embargo, que no tiene miedo. Este lunes Infobae reveló que la dictadura chavista construye una celda para el líder opositor en el Fuerte Tiuna, de Caracas. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere detenerlo, pero que él es un sobreviviente y no tiene miedo, según una entrevista divulgada en la más reciente edición de GQ México. Guaidó, jefe del Parlamento, invocó la Constitución para declararse presidente interino en enero, siendo reconocido por medio centenar de países como el legítimo mandatario de la nación OPEP luego de considerar como un fraude la reelección de Maduro en mayo del 2018. En el ejercicio, ser político opositor en Venezuela siempre es un riesgo la libertad o la vida. Han existido amenazas directas de muerte y persecución. Pero no temo. La verdad es que es un riesgo que asumimos y sobrellevamos, dijo Guaidó a la revista. La detención de Roberto Marrero, secretario de Guaidó, a inicios de marzo en Caracas fue un ataque directo a mí, expresó, y agregó, el régimen saliva con detenerme. Guaidó, un ingeniero de 35 años, canceló el domingo un mitin que planeaba celebrar con sus partidarios en la occidental ciudad de Barquisimeto tras denunciar que la dictadura le impidió ingresar. No proporcionó más detalles sobre las restricciones para llegar, ni aclaró dónde ocurrió el incidente. Este lunes, Infobae reveló que el chavismo está construyendo unas instalaciones dentro del Fuerte Tiuna para crear una cárcel que sirva de prisión a detenidos políticos considerados de alto riesgo para el gobierno. La principal celda tiene nombre y apellido, Juan Guaidó. Por él se empezó a acondicionar el lugar hace más o menos mes y medio, después del 23 de febrero, revela una fuente militar. La celda que le están acondicionando reúne varias ventajas en comparación con otras prisiones. El acceso a Fuerte Tiuna es restringido y está muy cerca de los tribunales militares, lo que minimiza el riesgo de fuga en el traslado. La intención es que en dicho lugar sean recluidos oficiales de alto riesgo para el gobierno.
Además de Guaidó, los primeros candidatos son el general en jefe, IGI, Raúl Isaías Baduel, el mayor general, IGI, Miguel Eduardo Rodríguez Torres, el comandante, IGI, Igber José Marín Chaparro y el capitán, GNB, Juan Carlos Caguaripano Scott. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, denunció una nueva acción de intimidación, amedrentamiento y persecución del régimen de Nicolás Maduro contra los embajadores designados por el presidente interino, Juan Guaidó, en el exterior. El diputado Francisco Sucre, presidente de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, mediante un comunicado, informó que la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, chavista envió una carta a la Fiscalía General para acusar de traición a la patria, usurpación de funciones y actos terroristas a los representantes del gobierno interino en el exterior. Gustavo Tarre Briceño, Carlos Becchio, Julio Andrés Borges, Humberto Calderón Berti, Claudio Sandoval, Fabiola Zabarce, Carlos Scal, René de Sola Quintero, Elisa Traata Gamus, Orlando Viera Blanco, María Teresa Belandria, Guarecuena Gutiérrez, María Faría, Antonio Ecarri y Otto Gabauar, son los funcionarios que se desempeñan en el extranjero, acusados por la dictadura. La denuncia presentada ante la Fiscalía Chavista también apunta contra Edgar Zambrano e Iván Stalin González, integrantes de la directiva del Parlamento, de mayoría opositor. Esto se constituye en un nuevo atropello por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros y una nueva muestra de que en Venezuela no hay justicia, habida cuenta que el Poder Judicial se encuentra supeditado a los deseos del usurpador y sus acólitos, señaló Sucre en su comunicado. El diputado opositor aseguró que el régimen de Maduro trata de criminalizar a quienes luchan por el cese de la usurpación fuera de nuestras fronteras, dejando claras dos cosas: la primera, la naturaleza totalitaria del régimen, y segundo, pero más importante, su miedo y debilidad frente a la acción de los emisarios de la libertad y la democracia venezolana, del cese de la usurpación, la instalación de un gobierno de transición y la celebración de elecciones libres, y de la coalición de 54 estados que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Por este motivo, el Parlamento solicitó a los gobiernos del mundo permanecer alertas y solidarios con la causa venezolana y dispuestos a elevar aún más la presión sobre el régimen forajido y usurpador de Maduro, en caso de producirse alguna arremetida contra los representantes diplomáticos de Guaidó. Del mismo modo llamamos la atención del Grupo de Lima y del Grupo Internacional de Contacto, GIC, a los fines de que tomen nota de este hecho que recuerda las más funestas dictaduras de la historia reciente de la humanidad, frente a las que la única negociación posible para la recuperación de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho en Venezuela pasa por la inmediata salida de Nicolás Maduro y así provocar el cese de la usurpación, agregó Sucre. El domingo, luego de un encuentro que mantuvieron sus embajadores en Bogotá, Guaidó, a través de Twitter, aseguró que los diplomáticos estarán acompañando desde el ámbito internacional la fase definitiva de la Operación Libertad. El presidente interino indicó que durante la reunión en la capital colombiana se afinaron detalles para redoblar la presión rumbo al 1 de mayo y el cese de la usurpación. Julio Borges, uno de los funcionarios opositores que está incluido en la lista de denunciados por el chavismo, reconoció que no ve a Maduro en el poder hasta fin de año. No veo la posibilidad de que Maduro permanezca en el poder para fin de año. Hablando objetivamente, le es imposible superar todas las dificultades internas y externas que enfrenta, manifestó el ex jefe de la Asamblea Nacional durante una entrevista con Bloomberg, en Nueva York. Están sucediendo muchas cosas invisibles,
estamos empezando a ver algunos signos muy claros de división concreta o fracturas dentro del establecimiento político y de las Fuerzas Armadas, añadió. Por su parte, descartó la posibilidad de discusiones con el régimen sobre una transición. Maduro está absolutamente cerrado a las negociaciones y está siguiendo el guión de Guerra Fría de Cuba que dice que solo tienen que resistir para poder permanecer en el poder. El Grupo de Lima le pidió este lunes a la Organización de Naciones Unidas, ONU, que se movilice para responder a la crisis humanitaria que se vive en Venezuela y que trabaje con la Asamblea Nacional y su jefe, el opositor Juan Guaidó, ante el carácter ilegítimo del régimen de Nicolás Maduro. Diplomáticos de 11 países del grupo se reunieron con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y le entregaron la última declaración adoptada por sus miembros este mes en Santiago de Chile. En declaraciones a la agencia EFE tras la cita, la primera de este tipo entre el Grupo de Lima y Guterres, el embajador de Perú ante Naciones Unidas, Gustavo Meza Cuadra, subrayó que la crisis supone una amenaza a la paz y seguridad y sigue agravándose, con un impacto muy importante para los países de la región. Le hemos pedido que haga el mayor esfuerzo para que todo el sistema se movilice en todo el ámbito que le corresponde para atender de manera urgente esta crisis sin precedentes, explicó el diplomático. Según Meza Cuadra, el Grupo de Lima urgió además a que se garantice que no haya un aprovechamiento político de la asistencia humanitaria, al considerar que la poca ayuda que ha llegado está siendo utilizada por el régimen de Maduro. El Grupo de Lima pidió también apoyo para los estados que están recibiendo el éxodo masivo de venezolanos que dejan el país y defendió ante Guterres la ilegitimidad del régimen. Es necesario que Naciones Unidas también interactúe con el único órgano realmente legal y democrático, que es la Asamblea Nacional y su representante legítimo, el presidente encargado, el señor Guaidó, apuntó Meza Cuadra. Creemos que cualquier hecho que ayude al régimen es contrario a lo que se busca, que es una salida por la vía pacífica, política y diplomática, insistió, recordando que el Grupo de Lima considera necesario aislar al régimen. Pese a la postura de este importante grupo de países americanos y de potencias como Estados Unidos, la ONU sigue trabajando con el gobierno de Maduro en cuestiones como el suministro de ayuda humanitaria. Guterres ha mantenido en todo momento una postura neutral y se ha ofrecido en repetidas ocasiones a mediar en un posible diálogo entre las autoridades y la oposición. En la reunión de este lunes, los países del Grupo de Lima subrayaron también la grave situación de las libertades y los derechos en Venezuela y subrayaron la importancia de que haya una observación seria y presión sobre el régimen por parte de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.